Como vimos en la parte anterior, la lógica de la representación excluye la posibilidad de la existencia de un sujeto anterior a su representación, pero al mismo tiempo lo presupone. Y es esto lo que da origen a algo que señaló Hobsbawm en su libro sobre naciones y nacionalismo. El surgimiento en la segunda mitad del siglo XVIII de un concepto de nación, con mayúsculas, esto es, una nueva sede de la soberanía, la cual habrá entonces de desprenderse del aparato de Estado absolutista. En efecto, en el curso del siglo XVIII habrá de afirmarse un principio que escapará ya a la lógica del discurso absolutista, el de la existencia de una soberanía nacional, que ya es distinta de la soberanía del pueblo, pero que ahora se terminará identificando. En el antiguo régimen no había una relación directa entre pueblo y nación, ni entre ciudadano y nación. Un miembro, un súbdito de un monarca podía pertenecer a regiones distintas. Bueno, esta soberanía nacional que entonces surge encarnará la idea de una voluntad política que se encuentra articulado al margen de los mecanismos de representación internos al aparato de Estado absolutista. Es decir, hace su emergencia aquella que la lógica de la representación hacía en principio inconcebible. En los marcos del discurso absolutista no había nadie habilitado para hablar en nombre de la comunidad, salvo el propio monarca. Ningún sujeto particular podía arrogarse ese rol. Era en el monarca que se encarnaba el cuerpo místico de la república. Era este justamente el sentido de la famosa frase de Luis XIV de que el Estado soy yo. El Estado aquí expresaba esa unión mística entre el soberano y sus súbditos, por la cual se constituye la comunidad. El surgimiento de la idea de una nación que se desprende ahora del Estado supone la introducción de un elemento heterogéneo dentro de los marcos del discurso absolutista, ya que lleva a postular la existencia de dos soberanías mutuamente contradictorias en un mismo plano de realidad, la soberanía real y la soberanía nacional. Sin embargo, el estatuto ontológico de esta última permanecerá aún ambiguo y tardará mucho tiempo en naturalizarse en el discurso político, lo que no quiere decir que la paradoja contenida en su mismo concepto vaya luego a desaparecer. En definitiva, la misma lógica de la representación que la vuelve necesaria la hace también inconcebible. La Revolución Francesa parecía confirmar la presencia de una nación que tiene existencia propia con independencia del poder político y que por lo tanto subsiste a su caída. Esto en principio parecía devolver a un principio prepolítico. La idea de nación que entonces emerge se trataría nuevamente de una entidad natural preconstituida. De hecho, el discurso político del periodo revolucionario habrá de pivotar todo sobre la base de la oposición entre las ideas de una nación natural y un poder político del Estado declarado artificial. Esta posición no dejará en lo sucesivo de plantearse. Esto parecía entonces, como decía, devolver a un supuesto de orden premoderno, prepolítico, lo que explica las reminiscencias halladas por los historiadores en el discurso revolucionario respecto de la tradición republicana clásica, que era de hecho también la visión de los propios actores del periodo revolucionario. Sin embargo, lo que pierden de vista estos relatos genealógicos, en el fondo profundamente históricos, como vimos, es el hecho de que el discurso emancipador se inscribe ya inevitablemente dentro de esa misma lógica de la representación que había surgido con el absolutismo. Nace de ella como una de sus consecuencias inevitables, aunque paradójicas. El supuesto sobre el que se fundaba toda la tradición republicana clásica
la idea de la autoconstitución de la comunidad ya se había quebrado y no va a haber forma de restaurarla. Como vimos, la lógica representativa demanda el postulado de un sujeto colocado por fuera de ella, ya que de lo contrario la comunidad quedaría atrapada en las celdas de los dictámenes unilaterales que emanan del poder del Estado, de la voluntad legislativa. Es necesario suponer la existencia de algún otro lugar social, colocado por fuera de los mecanismos institucionales y del aparato político estatal, en el cual esa voluntad general pueda manifestarse, encontrar expresión. En definitiva, junto con la lógica de la representación, nacerá también la necesaria apelación a una fuera de la misma. Sin embargo, aún es cierto que esto que surge de su propia lógica, como dijimos, es lo que esta misma lógica vuelve a la vez imposible, inconcebible. En efecto, tampoco el discurso revolucionario podrá escapar a las mallas de la representación y de las aporías que le son inherentes. Tuso refiere a esto cuando analiza la obra de Fichte y lo que éste llamaba, retomando una figura antigua que fue reactualizada por Althusser, los éforos naturales. Estos son para él aquellos en que vendrá a encarnarse esa voluntad general de la nación que habrá de oponerse ahora al Estado. En el caso de la Revolución Francesa, aquellos que encarnarán ese lugar social singular serán las sociedades patrióticas. Serán ellas las que se erigirán en voceros de esa voluntad general de la nación, articulada al margen de los mecanismos internos del aparato de Estado absolutista. Los encargados de controlar el poder del Estado en su nombre, los éfonos naturales. La pregunta que entonces surge, sin embargo, es por qué no pueden estos también apartarse de la voluntad general. Y en tal caso, ¿quién habrá de controlar a los controladores? Pero a su vez, estos controladores de los controladores también podrían apartarse de la voluntad general, por lo que habría que ver quién habrá a su vez de controlar a los controladores de los controladores y así al infinito, sin poder encontrarse un punto de anclaje que ponga término a esta remisión al infinito, un fundamento natural último que no se encuentre siempre ya marcado por la disyunción. En fin, una vez instalada la lógica de la representación, esa fisura que ya viene en el concepto del todo comunal, que ésta ya no se puede identificar nunca plenamente con sí misma, ninguna voz se puede que hable en su nombre, sin embargo, siempre va a ser contestable, va a estar marcada por la contingencia. Decía, esta fisura que se va a abrir entonces ya no podrá cerrarse. Siempre que se sutura en un punto, necesariamente se va a abrir en otro lado. En última instancia, ya sea que lo hagan a través de mecanismos institucionales o por vías extrainstitucionales, aquellos que hablarán en nombre de la voluntad general serán siempre sujetos particulares que asumen para sí la representación del todo social. El discurso revolucionario, más que traer una solución, ya sea la idea republicana como un ideal eterno del buen gobierno, solo la replicará en otro plano, en este caso en el paraestatal. En la medida en que la comunidad no existe ya por fuera de su misma invocación, que ella no habla por sí misma, sino es necesario que alguien, un cierto sujeto, hable por ella, ningún intento de manifestación política de la voluntad general podría evitar quedar atrapada en la lógica representativa. No obstante, es también cierto que no podrá tampoco prescindirse ya de la invocación de ella, de una voluntad general que preexista a su articulación política, ya que ésta funciona como el fundamento último de toda pretensión representativa. Encontramos aquí la aporía que subyace a esta lógica de la representación,
la cual excluye y supone a la vez una fuera de la misma. Si existiera una fuera de ella, la representación se volvería innecesaria. Pero si no existiera una fuera de ella, la representación sería imposible, no podría constituirse, ya que giraría en el vacío, no representaría nada, solo se representaría a sí mismo. Con el hecho de que el discurso formalista republicanista elude esta aporía, no significa de todas formas que ésta deje de ser efectiva y que dicho discurso no la termina replicando en su interior. De lo que se trata entonces es traspasar las narrativas genealógicas, los relatos, las autointerpretaciones que realiza este discurso, la serie de oposiciones que instala, la discusión entre libertad negativa o libertad positiva, entre la libertad como no intervención o libertad como no dominación, y abrirse a ese enorme universo de problemas que yace más allá de los confines de esta teoría, pero que le subyace y que identifica ese núcleo aporótico donde surgen verdaderamente los problemas políticos fundamentales.